Mira cómo le están pasando. Se están enfrentando aquí. 11 días de bloqueo Evista y las cifras asustan. Finalmente ocurrió lo que menos se quería, que corra sangre y que haya muertos, pero esa es la realidad. Hemos tenido que lamentar la muerte de 4 funcionarios de la Policía Boliviana. Son productos de disparos de arma de fuego, en tanto que en el caso del teniente Cristian Calle Halcón, al haber sido secuestrado por una horda, fue muerto por el empleo de una dinamita en su cavidad estomacal. Fue muerto por el empleo de una dinamita en su cavidad estomacal. Ya son 5 fallecidos en enfrentamientos con los bloqueadores. El primero en caer fue el subteniente Brian Jorge Barroso Rodríguez. 23 años tenía y recién el año pasado se habría graduado de la ANAPOL. Tras recibir un disparo en el pecho, sus camaradas trataron de auxiliarlo en pleno enfrentamiento. La desesperación de los policías se sentía, todo por tratar de salvar al subteniente Barroso. Lamentablemente no pudieron hacer nada y el joven policía falleció. El segundo fallecido fue el subteniente Carlos Enrique Apata Tola, de 28 años, quien también cayó en Yayagua. Fue brutalmente golpeado. El tercer policía fallecido es el sargento segundo Jesús Alberto Mamani Morales, miembro de los bomberos, quien también en Yayagua falleció a golpes según las autoridades. El cuarto fallecido se confirmó la mañana de este jueves y lo hizo el ministro de Justicia César Siles. Se trata del subteniente Cristian Calle Halcón, quien fue encontrado sin vida en un cerro en Cochabamba. Estaba desnudo, pues los asesinos le quitaron su uniforme y lo dejaron cerca del cadáver, todo ensangrentado. El quinto fallecido es un comunario del departamento de Cochabamba, según la Fiscalía y el ministro de Gobierno, que afirmaron que murió por manipulación de explosivos. Aunque recordemos que Evo Morales aseguró que él no es el responsable de los bloqueos, pero anticipó que todo va a empeorar. El pueblo está movilizado para que el gobierno atienda las demandas económicas. Acompañamos, por supuesto. Somos de esa familia, es el pueblo. El pueblo va a poner orden en Bolivia, de eso estoy convencido. Yayagua se convierte así en epicentro de una escalada de violencia que ya cobró la vida de quienes estaban llamados a proteger. Vamos a hablar acerca de este tema, esta preocupación que tienen todos los bolivianos, pero vamos a verlo desde otra perspectiva. ¿Cómo se debería accionar la ley en este momento? ¿Qué es lo que se puede hacer desde el gobierno, desde la justicia, para tratar de frenar esta situación? Para hablar acerca del tema nos acompaña el doctor Gomer Padilla. Doctor, gracias por acompañarnos. Daniel, gracias por la invitación a ustedes. Con su experiencia también, porque conoce el Ministerio Público desde adentro, sabe cómo funciona este tipo de cosas. Primero, ¿cómo ha estado viendo lo que está sucediendo en el país desde ese punto de vista, desde lo que se podría hacer de aquí en adelante por la parte legal? Lo último que se sabe es que hay 14 detenidos en este momento que están a punto de ser procesados y, bueno, a la espera, por supuesto, de una resolución del conflicto. Claro, a ver, desde el punto de vista legal, obviamente no necesitamos hacer mucho análisis. Hay un concurso de delitos ya, una situación delictiva marcada a partir de cuando empiezan los bloqueos y sobre todo cuando ya el gobierno acciona para pretender desbloquear. Entonces hay juicios, el Ministerio Público debería iniciar ya de oficio, aunque ya sabemos que hay uno por el delito de terrorismo, entonces en el que está involucrado todas las personas que están ahí. Desde el punto de vista legal, a ver, el Ministerio Público no actúa de oficio, pero no tiene ninguna entidad coercitiva, no tiene ninguna capacidad coercitiva. Un Ministerio Público puede abrir de oficio una causa para investigar estos hechos, pero si no acompaña a una policía investigativa no va a poder hacer nada. Y por las circunstancias como se vienen dando, vemos que una policía investigativa tampoco tiene condiciones para ingresar y poder generar
investigación en el lugar del hecho, hacer un registro del lugar del hecho, levantamiento, que se presente balística, criminalística, para ver los tiros, de dónde, en estas personas, 4 a 5 personas muertas. Entonces, es un poco difícil para que desde la mirada del Ministerio Público se pueda ir esclareciendo con prueba objetiva. ¿Por qué? Porque estamos ya en una situación de no controlar una manifestación, una protesta, por la situación económica del país, por el tema de la canasta familiar, por el tema de los hidrocarburos, que no hay la gasolina, el diésel, el dólar. Entonces, ya esto sabemos que no es, ese es el parapeto, la cuestión de la fachada que muestran estas personas que están en este campo de los bloqueos, o sabemos que el trasfondo también, que no podría ser nada ilegítimo, que quieran que su candidato Evo Morales esté registrado, pero ya no hay legalidad para él. Con esto quiero cerrar esta parte, Daniel. Estamos frente a un grupo insurgente irregular. Entendiendo eso, ¿cuál, en su experiencia, cuál sería el principal delito que se está cometiendo ahora? Hay un delito de alzamiento armado, hay un tema de, al haber un grupo insurgente, hay un alzamiento armado. Puede haber ya adecuarse al tema de terrorismo, porque hay un atentado, se trata de desfenestrar, se trata de tumbar al gobierno, con la finalidad de ir a buscar que las elecciones no se lleven a cabo y generar otro escenario donde ya puedan entrar su candidato forzadamente, que esa es la finalidad. O buscar una negociación para que puedan de alguna forma mover lo que no se puede mover desde el punto de vista legal. Porque, Daniel, quiero repetir esto y que la gente no lo está entendiendo y muchos no lo están mirando desde esa perspectiva. Hay un grupo insurgente irregular y no es con la ley, ahorita con los procesos, con las investigaciones, con el Ministerio Público, lo que solamente se va a ir disuadiendo y resolviendo este conflicto. Este conflicto se tiene que resolver a través del capitán general, que es el presidente, con las Fuerzas Armadas, y armar toda una estrategia para resolver. ¿Y cómo lo van a resolver? No agarrando solamente o disuadiendo a los bloqueadores, sino al eje central, al lugar donde está el señor Evo Morales, porque de ahí parte. Si le hablo de un grupo insurgente, le estoy hablando de un grupo casi guerrillero, le estoy hablando de un grupo irregular, con armas, con lo que muestran, mira, telescópica y todas las armas de grueso calibre. Para tratar de ponerlo, a ver, en palabras que la gente pueda entender, porque de esto se habla y la gente dice en la calle, de repente sin mucho conocimiento del por qué no sucede, no entienden por qué, si habiendo los mecanismos legales para actuar de esa manera, no se hace. ¿Es tan complicado? ¿No es un tema más político que legal? Lo que nosotros hemos detectado es de que el presidente no tiene legitimidad frente a los militares y frente a la policía. No frente de enfrentamiento, me refiero como que él, como capitán general, conversa e instruye que se arme una estrategia y los militares y los policías puedan resolver este conflicto de fondo, que es con el tema de resolver el intelectual que está manejando todos los hilos de este bloqueo. Pero ¿qué pasa? Como hace un tiempo atrás, usted vio que cuando salieron los militares a la calle hubo muerte, temas en Cata, un montón de cosas. Hay militares perseguidos, hay militares presos, hay militares que están fuera del país. Entonces, eso les ha generado temor a las mismas Fuerzas Armadas de actuar. Entonces, nosotros actuamos en una situación de esta, porque cuando va a salir las Fuerzas Armadas va a haber muertos. Acá que el presidente diga, no quiero resolver este conflicto sin que haya muertos. O sea, es una falacia. Porque desde el momento que las Fuerzas Armadas van a salir a reprimir este grupo irregular, esta insurrección de estas personas, de este grupo, porque este grupo, que no ha podido ser partido político, se está declarando ya casi en la clandestinidad y está empezando a atacar a los poderes constituidos, a las instituciones y al mismo pueblo. Entonces, lo que no tiene el presidente, por eso que es importante esta reunión, esta convención que se ha llamado de hoy en la mañana, que ha arrancado con toda los poderes constituidos, órgano judicial, electoral, órgano legislativo, con el presidente, el vicepresidente, las Fuerzas Armadas, la policía, la fiscalía, todos los niveles de instituciones máximas del Estado
para que puedan definir las políticas a seguir dentro de cómo se va a disuadir esta situación. Ahora, ¿qué sería importante aquí? Que se firme un acta y haya los puntos de responsabilidades y que de todas maneras, y están los políticos que tienen la militancia, oficialistas, que tienen la legitimidad porque tienen un pueblo que los apoya con camino hacia las elecciones. Entonces, la finalidad de esto es disuadir este grupo. ¿Para qué? Para garantizar las elecciones, para garantizar el Estado de Derecho, para garantizar la libertad de locomoción, para garantizar el Estado democrático, para garantizar paz social en el país. Entre algunas medidas se lanzaban, por ejemplo, la posibilidad de se pedía un estado de sitio, una militarización en Potosí, en el Chapare. Lo que pasa es que cuando se habla de la militarización, el estado de sitio es un tema casi estático. Entonces, cuando hablamos de que hay grupos insurgentes, ya están por distintos lugares, son irregulares, paran acá, necesitamos una estrategia mayor de las Fuerzas Armadas que tienen que establecer una estrategia cómo van a... Porque no es cuestión de focalizar, de sentarlo el estado de sitio en Cochabamba y Oruro, por decir. Cuando pueden aparecer por otros lugares y vamos a estar estado de sitio acá, estado de sitio acá. No, tiene que el capitán general, el presidente con las Fuerzas Armadas y la policía generar un plan de cómo se va a poder hacer ceder a este grupo o disolverlo o quizás eliminarlo, pero no hablo físicamente, cuando hablo de eliminar sus intenciones de tumbar al gobierno y forzar una candidatura de Evo Morales, que ese es el trasfondo de todo. Pero tienen la ley, Daniel, la Constitución, la ley, las causas abiertas por terrorismo y por abuso de menores contra el señor Evo Morales, y si esto se acciona con toda una estrategia sobre lo que es el Chapare, sobre lo que es Ocaña, y se puede extirpar, como diría en el dicho popular, muerto el perro, muerta las pulgas. ¿Por qué? Porque él le genera esperanza, amén que soborna con plata del narcotráfico, con plata de la corrupción, soborna a la gente, le genera esperanza de que cuando llegue el poder todos ellos van a estar bien. Y si él está fuera del escenario del circuito político, esa esperanza en ellos va a morir. Pero si seguimos dejándolo a este señor haciendo de la suya, esa esperanza va a ser latente. Yo le hago un ejercicio. Si fuera que hacen un acuerdo y dicen, bueno, para que se acaben las milicias de Evo Morales, dejémoslos que participen en las elecciones. Voy a hacer un ejercicio. Participa en las elecciones y pierde las elecciones, sigue el problema porque va a decir que hubo fraude para que él pierda y va a seguir el problema como en este momento. La única forma desde la mirada de Evo Morales que puede resolverse el conflicto es desde el punto de vista que él sea presidente. Y eso no es posible porque sería violar todas las leyes, la Constitución, la voluntad del pueblo y todo lo que usted pueda imaginarse. Entonces, por eso que la decisión en este momento debe ser fuerte, con carácter, firme, para no dejar que eso se siga desarrollando y mañana se convierta definitiva ya en un grupo insurgente atrincherado en el Chapare y tengamos ese incordio todos los gobiernos que vengan. Doctor, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por la invitación. Y por ese Daniel. análisis de lo que está pasando en este momento. Como siempre, es importante que se informe, es importante que conozca lo que está sucediendo en el país, que escuche diferentes fuentes y que saque, por supuesto, sus propias conclusiones. Vamos a continuar con más. Presten atención a este consejo.